¿Qué tal? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a continuar con los problemas relativos a la ley de Coulomb. En el video anterior vimos tres problemas elementales sobre la carga, o sea, sobre la fuerza que existe entre cargas electrostáticas y que ya mencionamos por qué existe, ¿no? Las cargas que son de diferente signo sufren una atracción. Las cargas que son del mismo signo sufren una repulsión. Y esa fuerza existe, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando ustedes hacían el experimento de frotar su regla con el pelo y después le acercaban unos papelitos y los papelitos se pegaban a la regla? Era porque había una fuerza electrostática, había una fuerza de atracción y por eso se pegaban los papelitos. Los electrones que estaban en exceso en la regla, que habían sido tomados de su pelo, generaban una fuerza electrostática que atrae a los protones que contienen los papelitos. Los protones y los electrones son cargas opuestas y por esa razón se presenta la atracción. Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con tres ejemplos sobre problemas de la ley de Coulomb un poquito más elaborados que ya contienen otros elementos como la permitividad relativa. Y la permitividad relativa se refiere a un coeficiente o a un numerito que va a cambiar la fuerza que existe entre dos cargas. Por ejemplo, en el aire o en el vacío se pueden estar atrayendo o rechazando con cierta fuerza, de acuerdo a las cargas y de acuerdo a la distancia. Pero si esas mismas cargas las introduces en otro medio, guardando la misma distancia, pero por ejemplo las introduces en aceite, las introduces en gasolina, en agua, en algún líquido, por ejemplo, la fuerza va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a haber una limitante. Y no es la misma densidad que existe en el aire que la densidad que existe en otro medio, en otro líquido, por ejemplo. Pero también se presentan estos problemas en ocasiones. Entonces hay que conocerlos, por lo menos hacer un ejemplo y un ejercicio para saber de qué estamos hablando y cuando se presenten, pues saber de qué se trata. Bueno, vamos a iniciar. Va. Dice, ley de Coulomb 2, ejemplos. Una carga de 7 microcoulombs se encuentra en el aire, aquí, aire. Entonces aplica la ley de Coulomb directa a 18 centímetros de otra carga de menos 5 microcoulombs. La pregunta, ¿cuál es la fuerza electrostática que se presenta? Esto ya lo vimos cómo calcularlo, ¿ok? Lo que se está adicionando es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fuerza si se sumergen en gasolina? Era lo que les decía. Si se ponen en otro medio, la fuerza va a cambiar porque la densidad del medio va a interferir en la fuerza, ¿ok? Nota, ER, esto se llama permitividad relativa. Lo voy a poner por aquí. ER es permitividad relativa. Ahorita vamos a ver su fórmula, ¿ok? Y es precisamente qué tanto permite el medio que la fuerza siga ejerciéndose entre las cargas, o qué tanto lo limita. Bueno, entonces primero calculamos la fuerza electrostática, ley de Coulomb, F igual a K, Q1, Q2 entre R cuadrado. Vemos que K es una constante que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Q1 hay que identificar, aquí tenemos carga de 7 micro y vimos que micro es, ya lo vimos, 7 por 10 a la menos 6 cuando es micro. Y luego tenemos otra carga de menos 5, entonces es K, Q1, Q2, todo se multiplica, menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs, porque son micro. Cuando son micro es por 10 a la menos 6, quiero recordarles. La distancia es el aire entonces no se tiene que aplicar directamente a la fuerza con la ley de Coulomb, y entonces queda en metros, recuérdenlo, esto va en metros, 0.18 metros, y esto va al cuadrado, con lo que me va a quedar una fuerza de, y la voy a rectificar bien porque increíblemente, luego al hacer las operaciones, no sé si tecleo mal, o será porque estoy solito y estoy haciendo yo todo, de repente se me llega a ir un número mal, entonces tengo que rectificar muy bien. Eso lo recomiendo también a ustedes, antes de que entreguen un examen, revisen muy bien sus respuestas. Ok, entonces déjenme checar, rectificar.
verificar que esté bien, les digo, porque luego por hacerlo rápido y por la distracción, uno se llega a equivocar. Ahí está. 9.7222 unidades Newton. Recuerden que el metro cuadrado se va con el de acá, el coulomb cuadrado con estos dos que están aquí se cancela y queda puro Newton. Nuevamente rectifico la operación porque ya me ha ocurrido que no sé ni cómo me llego a equivocar al hacer la operación. Es correcto, ya está rectificada, la operación está bien. La fuerza que existe entre las dos cargas es de 9.7222 newtons y es una, ¿qué es? ¿Atracción o repulsión? Como tenemos signo más. Aquí se me van esos detallitos. Más por menos da menos. Entonces tenemos una atracción. Atracción porque son dos cargas de diferente signo. Y por lo tanto me queda negativo. Ok. Luego, dice, ¿cuál es la fuerza si se sumergen en gasolina? La fórmula para la permitida relativa es epsilon R, se llama epsilon R, permitida relativa, es la fuerza en el aire entre la fuerza en otro medio. En otro medio puede ser gasolina, aceite, agua, etcétera, lo que les dé. Entonces, lo que me están pidiendo, ¿cuál es la fuerza si se sumerge en gasolina? Es esta de aquí, F'. Entonces voy a hacer un despeje. Esta F' pasa al otro lado multiplicando, queda F', epsilon R, igual a F. Y si despejo F', queda F y epsilon R que está multiplicando la pasamos dividiendo. Y si sustituimos, esta es la fuerza en el aire que es menos 9.7222 newtons. Fuerza en el aire. Y epsilon R es el dato que me dan. Epsilon R para la gasolina es 2.35. Y entonces si hago esa división, me queda que la fuerza en la gasolina es igual a menos 4.137.1 newtons, que sigue siendo una fuerza de atracción porque sigue siendo negativa, pero dense cuenta que está disminuyendo prácticamente a más de la mitad de la fuerza que había en el aire, se reduce a más de la mitad en la gasolina, porque les digo, la gasolina presenta una densidad mayor que la del aire, es decir, está más gruesa o más pesada, si quieren entenderlo así. Entonces es más difícil que se presente la fuerza, interfiere la fuerza, ¿ok? Por eso disminuye. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, ¿cuál es la distancia que se encuentran dos cargas iguales de 2 mili? 2 mili, ¿ok? Este no es micro, este es mili, este es micro. Micro está por acá. Esta es mu, esta es m. Esta es por 10 a la menos 6, esta es por 10 a la menos 3. Bueno, si se rechazan con una fuerza de 2 por 10 a la menos 3 newtons y las cargas están en el vacío. Si están en el vacío es equivalente a que estuvieran en el aire. Bueno, entonces vamos a poner la fórmula, pero fíjense que no me están pidiendo la fuerza, sino que me piden la distancia. Entonces hay que hacer un despeje. Esta es la fórmula de la ley de Coulomb. Vamos a hacer el despeje. Queremos a la R. Siempre que tengan una fracción y la quieran descomponer, quiten lo de abajo y echen al otro lado. Siempre. Si empiezan por lo de arriba y lo empiezan a amasar, van a dar al otro lado, van a estar mal. Porque no es el proceso. Entonces, este hay que pasarlo a la izquierda. Entonces queda F, R cuadrada. Este divide, pasa multiplicando. Igual acá, Q1, Q2. ¿Sí? Y posteriormente, entonces, si despejo a la R, va a quedar que R es igual K, Q1, Q2. La F que multiplica la R pasa dividiendo. K, Q1, Q2, no los moví, todo el proceso se quedaron del lado derecho, solamente se movió la R y luego movemos a la F. La F que multiplica pasa dividiendo
y el cuadrado lo quitamos por medio de una raíz o lo despejamos por medio de una raíz. Entonces, utilizando esta fórmula vamos a calcular la distancia. R es igual a, ponemos K que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q1. Q1 es 2 milicoulomb, entonces 2 por 10 a la menos 3 coulombs por Q2, pero Q2 dice que cargas iguales, entonces es la misma, 2 por 10 a la menos 3. Aquí ya no me cupo, voy a poner una rayita para que no se confunda. Aquí son coulombs. Y la F dice 2 por 10 a la menos 3 newtons. Entonces, nuevamente K, 9 por 10 a la 9, Q1, 2000 y 2 por 10 a la menos 3 coulombs. Q2 dice que son iguales, entonces Q2 vale lo mismo, 2 por 10 a la menos 3 coulombs. Y la fuerza que me dan 2 por 10 a la menos 3 newtons. Y puedo cerrar el paréntesis aquí. Ya les he explicado que las calculadoras viejitas, como la que yo utilizo, necesitan el paréntesis. Pero me hecho acá la raíz, pero ahí está. Y entonces R vale, déjenme hacer la operación con mucho cuidado porque me puedo yo equivocar. Entonces 9 exponencial 9 por 2 exponencial menos 3 por 2 exponencial menos 3 entre 2 exponencial, pues se repite 3 veces, menos 3. No es por entre. A ver, rectifico. Exponencial 9. Queda entonces 4242.6406, ¿qué son? Metros. ¿De dónde salen los metros? Newton, Newton se cancela. Coulomb cuadrado con estos que están por acá se cancela y queda metro cuadrado, pero el metro cuadrado se cancela con la raíz, entonces queda metro lineal. Y recuerden que los radios, o bueno, los radios y las distancias, no es un radio, es una distancia, pero también los radios son líneas, son longitudes, entonces son metros lineales, ¿sí? Y acabamos con este otro. Dice, dos electrones se encuentran a 3.5 por 10 a la menos 3 metros en el aire, o sea, están separados a esa distancia. ¿Cuál es la fuerza con la que se rechazan? Chin, aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí hay algo que es un dato que ya deben de, o viene ya establecido, que la carga del electrón, ¿no? El electrón se representa con una E, un signo menos aquí, porque es negativo y así se le pone. Menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es la carga de todos los electrones en el universo, o sea, esa nunca va a cambiar. Por eso es que me dicen dos electrones y no me dan el dato porque el dato ya es conocido, o sea, se tiene ya establecido. Y la carga del protón, más? ¿Por qué más? Porque es positivo, su carga es positiva, es la misma exactamente, pero de signo cambiado. Protón 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, electrón menos 1.6 por 10 a la menos 19. Tienen el mismo valor absoluto, pero este es negativo y este es positivo. Se neutralizan entre sí. Un electrón y un protón que se encuentren, pues, digamos que se anulan sus cargas y se vuelven neutro. Un átomo, por eso tienen la misma cantidad de electrones y de protones, y en estado natural es neutro. ¿Por qué? Porque se anulan entre sí. Bueno, y luego dice, ¿cuál es la fuerza con la que se rechazan? Pues entonces aplicamos la fuerza con la ley de Coulomb, K, Q1, Q2 entre R cuadrada. Y entonces sustituyo K otra vez, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por Q1. Dicen dos electrones, entonces es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por, dice dos electrones, entonces es la misma carga, se repite,
porque son los electrones igualitos, igual vale lo mismo la carga, y la distancia dice que es r cuadrada, entre paréntesis, 3.5 por 10 a la menos 3 metros, pero va al cuadrado por la fórmula que ya conocemos. Ahí está. Entonces la fuerza con la que se rechazan es la siguiente. Estoy rectificando la operación porque me ha dado algunas sorpresas que todo el proceso está bien y a la hora de poner en la calculadora, no es que no sepa poner en la calculadora, sino que luego, pues a lo mejor aprieto mal un botón o un número y resulta pues que me sale mal. Ya lo revisé y da 1.8808 por 10 a la menos 23 newtons. Metro cuadrado con metro cuadrado, coulomb cuadrado con este y estos dos coulombs a multiplicarse se hacen cuadrados, se cancela con el que está dividiendo y queda newtons. Bueno, dejen rectifico una vez más. ya, ya me dio desconfianza. Así ustedes también, cuando hagan sus operaciones, antes de mandar sus respuestas, rectifiquen. Sí, está bien, ya lo rectifiqué. Ok, bueno, hasta este momento hemos visto ejemplos de cálculo de fuerzas, de distancias, de permitividad relativa incluso, con la ley de Coulomb. En el siguiente video vamos a ver también cálculos de fuerzas, pero ya vamos a tener vectores. Se involucran los vectores por la situación de las fuerzas. Recuerden que los vectores representan magnitudes vectoriales y las magnitudes vectoriales son aquellas que llevan una dirección. Y entonces esto se puede presentar también en las cargas eléctricas. De acuerdo a la posición que presenten entre sí, se va a presentar fuerzas que pueden ir a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en diagonal, en cierto ángulo, etc. Y ahí es donde entra la utilización de los vectores. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.